Buenos días a todos. El día de hoy vamos a abordar el tema del uso y manejo de una herramienta de software cuyo nombre es Quartus 2. Con esta herramienta o con este CAD de simulación se van a realizar los posteriores trabajos de las guías de laboratorio en cuanto a la implementación de sistemas digitales de tipo combinacional y de tipo secuencial. Una breve introducción acerca de Quartus 2, como se había comentado, es que pues, es una herramienta de software cuyo fabricante o patrocinador es Altera. Y pues Altera, recordando parte de la historia, es uno de los fabricantes líderes en cuanto a los dispositivos lógicos programables. Entonces, Quartus 2 pues, se desarrolló con el fin de analizar y sintetizar diferentes diseños, pero realizados en HDL. Pues HDL corresponde a el lenguaje o los lenguajes de descripción de hardware, Hardware Description Language, y pues básicamente es un lenguaje o va orientado con respecto a un lenguaje de programación que está especializado o se utiliza principalmente para definir la estructura, diseño, operación de circuitos electrónicos, pero más que todo circuitos electrónicos digitales. Entonces, gracias al uso de estos lenguajes de descripción de hardware, pues se hace posible una descripción formal de un circuito electrónico y se puede posibilitar su análisis automático y llevar a cabo una simulación. Quartus 2 como tal es la interfaz o el software que nos va a permitir trabajar con dichos HDLs o lenguajes de descripción de hardware. Características de Quartus 2. En resumen, pues nos permite a ustedes como desarrolladores, diseñadores, compilar diseños, realizar análisis temporales, examinar diagramas RTL, es decir, diagramas específicamente de la transferencia lógica que hay entre los componentes o bien registros. Eso hace referencia al RTL y configurar el dispositivo de destino con el programador. Es decir, esta interfaz también a su vez que nos da la herramienta de sintetizar, compilar, simular diferentes diseños, nos permite configurar el dispositivo para programar dichos diseños ya propiamente en un sistema embebido, una tarjeta embebida como lo es la FPGA. El simulador, el programa que iremos a trabajar es Quartus 2 edición web. Entonces, pues la edición web tiene la característica de que es una versión gratuita de Quartus 2, entonces puede ser descargada o enviada gratuitamente por correo. Y pues esta edición permite la compilación y la programación de un número limitado de dispositivos en cuanto al fabricante de tarjetas de Altera. De las familias de FPGAs de bajo costo, Cyclone está soportada por esta edición, por lo que los pequeños desarrolladores, diseñadores no van a tener problemas por el costo en cuanto al desarrollo de software. Algunas veces se requiere de un registro de licencia para utilizar la edición web de Quartus 2, que es gratuita y puede ser renovada ilimitadamente o también de pago. Básicamente es como un pequeño resumen o una pequeña introducción. Entonces, este es el programa Quartus 2. Ahora, con respecto al ejercicio de laboratorio, está enfocado en la introducción de Quartus 2 para implementar un diseño de tipo esquemático. En Quartus 2 podemos implementar diferentes diseños y uno de ellos es el diseño esquemático que hace referencia a utilizar
o implementar un esquema de un circuito para llevarlo o implementarlo y directamente realizar otro tipo de procedimientos como simulaciones, pruebas o configuración en un dispositivo lógico programable como una FPGA. Entonces, a continuación vamos a seguir el paso a paso que nos muestra la guía. La idea es saber o que ustedes aprendan cómo configurar paso a paso. Inicialmente, cuando ustedes instalan el programa Quartus 2, bien sea en el escritorio o bien en las carpetas del instalador, debe aparecer un icono que corresponde a este que está acá. Quartus 2 64 bits es con el nombre con el que van a encontrar el enlace directo. Entonces, propiamente porque pues la arquitectura del computador es de 64 bits. Entonces vamos a ir inicialmente a la pantalla o a la ventana que inicialmente se despliega una vez se ha abierto el programa como tal. Inicialmente les va a aparecer una pantalla con estas características, una ventana. Esta ventana les va a mostrar alguna información referente sobre los proyectos bien que ustedes ya hayan realizado. Entonces, por ejemplo, hay una especie de historial o un historial que nos muestra en la ventana, entonces fácilmente podemos acceder a esos proyectos. Los proyectos en Quartus tienen una extensión .qpf, ¿sí? QPF. Entonces, si ven esa extensión, hace referencia a un proyecto. Ya directamente, y dependiendo del tipo de archivo o dependiendo lo que vayamos a realizar, bien sea un diagrama esquemático, un archivo de código en lenguaje VHDL o una simulación, la extensión del archivo propio cambia. Y esos archivos van a quedar almacenados o van a quedar vinculados directamente con el proyecto. ¿Listo? Entonces se despliega la ventana. Este es el símbolo, el logotipo de Quartus 2. La versión número 13.0. Es la versión estable con la que trabajamos y la que se recomienda para el desarrollo del curso. Es inicialmente siguiendo los pasos de la guía de laboratorio, pues vamos a crear un nuevo proyecto inicialmente. Y vamos a ver ahorita a continuación las diferentes partes que constituyen la interfaz. Entonces, inicialmente vamos a crear un proyecto nuevo. Se despliega esta ventana que nos da una información acerca de introducción. Entonces, para crear un nuevo proyecto, ustedes deben configurar preliminarmente algunas cosas. Entonces, hay que darle un nombre al proyecto, una carpeta en donde guarden el proyecto. Muy importante, el nombre de la entidad superior. ¿Qué es el nombre de la entidad superior? Es el nombre que va a recibir el archivo que ustedes van a trabajar. Es muy importante que ese nombre lo tengan muy en cuenta. El programa va a reconocer ese nombre o lo va a vincular con otros archivos que ustedes generen a partir del desarrollo. Acá también ustedes pueden incluir posteriormente otros archivos que ustedes hayan realizado con diferente extensión, recuérdenlo así, y librerías. En esta parte también viene la configuración del servicio y la familia de la FPGA en donde ustedes, o el dispositivo lógico programable, en donde se vaya a cargar o a programar los diseños. Entonces vamos a avanzar. Entonces, inicialmente, el programa les va a solicitar un directorio de trabajo. Por defecto les aparece la carpeta raíz en C, donde está prácticamente el instalador, o bueno, donde quedó instalado el programa.
Como recomendación, pues se debe crear una carpeta, ojalá, una carpeta alterna en donde ustedes puedan vincular todos sus proyectos de Quartus 2. Por ejemplo, pues acá lo podemos modificar o bien ustedes lo pueden modificar. Por ejemplo, acá en el escritorio, eh, una carpeta, yo tengo una carpeta que se llama Proyectos Quartus. Seleccionamos la carpeta o bien internamente hay diferentes carpetas para otros proyectos. Entonces ustedes pueden realizar exactamente el mismo procedimiento. Entonces, se crea una carpeta específica para el proyecto. Ejemplo, diagrama esquemático. Y seleccionamos dicha carpeta, diagrama esquemático. Entonces ahí va a estar el directorio o la carpeta de trabajo para el proyecto. La guía nos hace la recomendación, o bueno, siguiendo la guía, el paso a paso. Directamente pues ustedes escogen el nombre, pues el directorio que ustedes prefieran. El nombre del proyecto que hace referencia a la misma entidad o al nombre de la entidad superior. Siguiendo el paso de la guía, por ejemplo, acá se le da el nombre de like o de luces. Entonces, pues vamos a dejarlo like 1. De esa manera queda configurado con este nombre y con este nombre. Tiene que ser exactamente igual. Acá, pues en este paso, si ustedes saben que su proyecto requiere algún uso o alguna instancia que lo veremos más adelante, deben agregar los archivos que requieran. Como se comentaba, pueden ser archivos .bhd, es decir, algún tipo de archivo en donde contengan bases o cuerpos de código o bien archivos de simulación. Como es un proyecto inicial, no agregamos archivos. Este paso se puede obviar en la creación del proyecto porque ustedes cuando ya tienen el proyecto creado pueden recurrir a otra herramienta para agregar los archivos. Entonces le damos siguiente y aquí viene la parte de configuración del dispositivo lógico programable. Aquí hace referencia a cuál va a ser el servicio o más específicamente cuáles son las características en cuanto a la familia del servicio a utilizar. Como es un dispositivo lógico programable y basándonos en los equipos o bueno, en las tarjetas que se tienen en el laboratorio, se tiene la FPGA D1 con una familia o perteneciente a la familia Cyclone 2. Vamos a revisar la guía de laboratorio. Entonces deben ustedes siempre hacer esa configuración. Se recomienda en el sentido de si lo van a implementar o no lo vayan a implementar. El servicio disponible, ¿a qué hace referencia? Es el número como tal que aparece en la parte superior del chip de la FPGA. Entonces, sobre la base, bueno, el chip, el empaquetado, el número de servicio de referencia y el que vamos a utilizar es el EP1220F484C7. Ese número, ¿a qué hace referencia? Es como el identificador de la FPGA que trabajamos en el laboratorio, pero la DE1. Si ustedes van a trabajar con otra FPGA, la DE0 o la DE2, necesariamente toca buscar la familia y el servicio. Más adelante veremos un poco más a detalle las características en cuanto al nombre, bueno, y al servicio. Entonces lo seleccionamos. Directamente aquí hay unas características
A nivel de funcionamiento interno, constitución interna, veámoslas en la interfaz. Corresponde a esta. EP1220F484C7, voltaje en el núcleo 1.2, entradas y salidas 315, hace referencia al número de pines, memoria en bits, aquí hace referencia a otros elementos pues que más adelante conoceremos al detalle. Entonces la seleccionamos, queda seleccionada. Y aquí otras características, EDA Tools hace referencia a características relacionadas con programas o software de complemento que trabajan con esta interfaz. El programa de complemento, que a su vez es necesario cuando se instala Quartus 2 y más que todo en las simulaciones Model Sim Altera. Es un paquete de simulación necesario para realizar bancos de pruebas o más conocidos como test bench. Entonces, pues para la simulación lo podemos dejar como model sin altera. Aquí van a aparecer otras opciones, pero esta es la que se utiliza en general. También nos pregunta por el lenguaje de descripción de hardware. Hay tres lenguajes que se pueden utilizar, pero para el curso utilizaremos VHDL. Está Verilog HDL o System Verilog HDL. Lo vamos a dejar VHDL. Pero como es un diseño en un diagrama, un diagrama esquemático, pues no es tan relevante. Finalmente aparece un resumen de las configuraciones o bueno, el proyecto como tal, dónde se encuentra ubicado el proyecto, cuál es el nombre del proyecto, el nombre de la entidad superior. Muy importante que estos nombres sean coincidentes. Si no son coincidentes, vamos a tener algún problema o conflicto. Entonces, asegurarse de que estos dos nombres sean iguales. Características del servicio orientadas al dispositivo lógico programable que ustedes van a utilizar. Entonces, esto ya hace referencia a la configuración de la tarjeta cuando se cargue el programa. Y características en cuanto a complementos o programas que se vayan a utilizar. Entonces, Model sin altera y del lenguaje de descripción de hardware VHDL. Otras condiciones, o bueno, en específico, esto hace referencia a características propias de la tarjeta. Entonces, una vez se finalice, en la parte izquierda superior, aquí va a aparecer un recuadro con el nombre de entidad. La entidad hace referencia al conjunto de elementos que nosotros vamos a utilizar, o bueno, en ese bloque que vamos a utilizar. Es decir, acá está el proyecto y acá se van a desplegar los diferentes archivos o programas que tengamos. ¿Listo? Esta entidad hace referencia, pero al proyecto. Hay otro concepto de entidad que veremos más adelante y que es un poco más específico. En cuanto a características del programa, entonces la ventana del navegador de proyecto. Entonces acá les muestro información acerca de el nombre de la entidad. Acá archivos hace referencia a cuáles archivos ustedes van a vincular al programa o al proyecto. Eso lo veremos más adelante. Y acá algunas otras características. Entonces, por ejemplo, si ustedes crean o hacen alguna modificación directamente, pues se les mostrará aquí algún tipo de historial. Se tiene entonces la pantalla de salida. La pantalla de salida nos muestra información acerca de los errores, si la compilación fue exitosa, no fue exitosa, los mensajes que van relacionados con el tipo de error que se presentó. Puede ser un error de sintaxis, puede ser que uno de los archivos que deben estar vinculados al proyecto es inexistente y se debe incluir. También un identificador del error que es un número, hace referencia
o está relacionado con identificar la característica del error. También puede haber errores con la simulación de trabajo que no está configurada adecuadamente, pero en general son errores de sintaxis que se irán viendo, más que todo en la parte de escritura de código y, y compilación. Esta ventana que se encuentra acá es la ventana de trabajo, entonces acá se va a desplegar el bloque donde pues tendremos el código o bien otro tipo de archivo, donde veremos los archivos. En la parte superior pues tenemos las características propias del programa. Vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces, para crear un nuevo proyecto, seleccionamos New. Acá también podemos crear directamente desde esta ventana un nuevo proyecto, que fue lo que hicimos anteriormente. Abrir un proyecto anterior, guardar un proyecto, cerrar el proyecto, bueno, salvar, guardar todos los cambios, etcétera. De igual manera acá se les va a mostrar información acerca de cuáles fueron los archivos recientes a los que ustedes accedieron, cuáles fueron los proyectos recientes o salir. Vamos a crear un nuevo archivo y en este caso, como vamos a realizar un diseño esquemático, corresponde a un block diagram o schema file. Es decir, vamos a hacer una especie de configuración de un diagrama de bloques de un circuito lógico. Los demás archivos que se utilizan, los archivos de tipo VHDL file o Verilog HDL file, ya propiamente son para hacer descripción de código. Archivos como State Machine File es una herramienta para describir máquinas de estado. Y otros archivos que se utilizan, el VWF o University Program, para realizar simulación de bloques de código o otro tipo de archivos como los block diagram, que también lo iremos a utilizar. Entonces, seleccionamos block diagram, archivo esquemático, y este es el entorno de trabajo. Es decir, este trabajo esquemático hace referencia a que vamos a implementar un circuito lógico, pero partiendo de conocer cómo es la estructura de dicho circuito. Si vamos a la guía de laboratorio, nuevamente, vamos a hacer el siguiente ejemplo o a implementar el siguiente circuito. Entonces, en este circuito lógico tenemos la disposición de las compuertas lógicas de esta manera. Un circuito con dos entradas A, B y una salida denominada X. De igual manera tenemos la tabla de verdad, A, B, las entradas y X. Este circuito, ya propiamente si lo analizan ustedes, corresponde a una función lógica en particular. Corresponde a la función lógica XOR, por las características que se muestran en la tabla de verdad. Pero esta es una manera, o esa es la manera en cómo podemos representar la función exclusiva OR. Vamos a trabajar con el diagrama esquemático para implementar este circuito. Entonces, lo que acabamos de hacer fue crear el programa tal cual y ya directamente tenemos el esquema, bueno, la zona de trabajo gráfica. ¿Qué características tenemos? Acá podemos implementar dicho circuito con algunas herramientas que nos presenta el programa. Vamos a ir acá donde dice Symbol Tool y en Symbol Tool reposan una serie de archivos que no son más que librerías y estas librerías lo que nos permiten es seleccionar o buscar dichos componentes. Aquí vamos a trabajar con estos componentes digitales básicos. Entonces
está todo el repositorio de las compuertas lógicas que se conocen. Entonces vamos a seleccionar de acuerdo al esquemático que se muestra estas compuertas lógicas. Directamente dos compuertas AND. Regresamos acá. Una compuerta NOT, dos compuertas NOT. Directamente el esquemático pues nos muestra el ejemplo. Una compuerta OR. Teniendo esas características, pues vamos a hacer la interconexión de acuerdo a cómo se muestra aquí en pantalla. Si vamos a rotar el elemento, damos clic derecho y le damos rotate por grados. Entonces podemos rotar el elemento y arrastrarlo. Lo mismo para este elemento, rotar por grados y pues lo rotamos. Entonces vamos a hacer la interconexión por medio de un cable, que son estas herramientas que aparecen acá. Entonces vamos a utilizar este nodo ortogonal. Podemos seleccionar acá, dar clic y ya directamente debe quedar empalmado o unido. Bueno, vamos a hacer lo mismo con esta compuerta. Clic izquierdo y buscamos el punto donde aparece el rectángulo. Queda ahí la interconexión. Podemos unir estos dos. Listo. Y unimos estos dos. Tenemos la opción de hacer un zoom para verificar que la conexión haya quedado bien. Listo. Y ahora vamos a unir estas dos compuertas lógicas, la salida de esas dos compuertas lógicas AND a una OR. El siguiente paso es configurar las entradas y las salidas. Necesariamente hay que regresar al Symbol Tool y buscar los componentes de entrada-salida. Se encuentran acá, perdón, en esta configuración, en esta herramienta de la barra. Entonces acá podemos seleccionar agregar las entradas. En este caso van a ser dos entradas y una salida. Entonces arrastramos la salida, la entrada, el pin de entrada y de igual manera acá el pin de entrada. Con un cable iniciemos la interconexión de los cables y acá hacemos la interconexión de ese pin de salida. Lo que estamos seleccionando o los componentes que se ven ahí se denominan pines de entrada y salida. Y son importantes porque el programa requiere conocer cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Si damos doble clic, pues acá podemos dar el nombre característico al nombre del pin. Se puede llamar salida 1, entrada 0.
podemos llamarlo X, como se muestra en la guía, perdón, A, y la segunda entrada B. La salida corresponde a un nombre llamado X. Y de esa manera lo que acabamos de realizar fue el esquemático del circuito. Entonces, todos los pasos que acabamos de hacer están descritos en la guía. Y lo último que hicimos fue importar los símbolos de entrada y salida. Tal cual lo que hicimos, pues se encuentra acá descrito. Una vez realizado esta implementación, pues el paso a seguir es corroborar que es correcto este circuito, es decir, las interconexiones, que no haya ningún tipo de error. Vamos a guardar el archivo con un nombre específico. Entonces, directamente les va a aparecer cuando le den guardar como la carpeta relacionada al proyecto, que fue diagrama esquemático. Y el nombre de archivo, like1.pdf, aparece por defecto. Lo podemos dejar de esa manera. Fíjense que el nombre, el tipo de archivo es un diagrama esquemático, es .bdf. Va a quedar con esa extensión. Ahora pues vamos a ver las herramientas que tenemos acá en cuanto a Quartus 2. Si es para tratar de hacer la compilación de este archivo en específico del proyecto y verificar que no hayan errores, vamos a utilizar esta opción, o bueno, este icono botón que dice empezar análisis y síntesis. Es decir, directamente va a empezar a compilar este archivo que hemos hecho y nos va a mostrar una información en la ventana de salida para ver si es correcto o incorrecto. Entonces vamos a compilarlo. Se tiene que abrir otra ventana que es un reporte de compilación. En ese reporte de compilación nos va a mostrar alguna información, pero propiamente acá en la pantalla de salida o en la ventana de salida nos va a mostrar qué está pasando con la compilación. Si es exitosa, como acaba de ocurrir, nos debe mostrar este mensaje, que fue exitoso con una advertencia. Aquí puede haber advertencias y errores. Si es una advertencia, les va a marcar este símbolo, este que se encuentra acá, y una advertencia pues hace referencia a algún tipo de procedimiento que como tal no es un error, sino que puede ser una advertencia. Por ejemplo, acá les está marcando que la compilación paralela no está licenciada en NOS y pues debe estar deshabilitada, por ejemplo. Los demás mensajes que se observan acá pues corresponden a información que nos muestra el programa. Si todo es correcto, pues nos va a mostrar que se halló una unidad de diseño, incluyendo una entidad, en un archivo fuente llamado like1.bdf. Acá pues nos muestra información de elaborando la entidad superior, like1. Y finalmente, cuando ya se hace la compilación, el programa nos dice que fue exitoso. Si tuviéramos algún tipo de error, pasaría a lo siguiente. Vamos a borrar esta interconexión y vamos a volver a compilar el programa. Como fue modificado, pues le vamos a guardar los cambios. Automáticamente se guardan los cambios. En esta compilación hay errores. Bueno, nos dice que 3 errores.
¿Cuál puede ser el error o cómo podemos identificarlo? Entonces, este icono nos ayuda a identificar. Claramente el mensaje en rojo es un error. Entonces, error, un identificador del error y un mensaje relacionado con el error. Nodo, ins2, no está conectado o hay una fuente perdida, lo que nos dice. Es decir, hay una interconexión que no se encuentra o que el programa no reconoce. Propiamente es esa interconexión. De esa manera, la pantalla de salida nos ayuda a identificar cuáles son los errores que tenemos. Nuevamente compilamos, solucionando el error y finalizamos el análisis y síntesis. Listo. Ahora vamos a simular o a corroborar que nuestro circuito lógico funciona adecuadamente. Vamos a utilizar una herramienta, entonces un nuevo archivo que es el diagrama de formas de onda o diagrama de temporización. Para algunos circuitos es adecuado trabajarlo, pero pues para otro nos toca utilizar otro tipo de herramientas como los bancos de prueba. Entonces, en este editor o simulador de formas de onda, nosotros podemos simular precisamente los comportamientos que se tienen en la entrada, en las entradas y en las salidas del circuito. Vamos a configurarlo en acá donde dice Edit, insertar los valores o los posibles, el posible entradas que queremos simular. Entonces, si ustedes hacen siguen ese paso, le van acá a decir que halle o que encuentre los nodos de entrada y salida para simularlos. Los seleccionan todos y los desplazamos o los seleccionamos para acomodarlos en este cuadro, que son los que vamos a simular. Le damos OK y directamente deben aparecer aquí el nombre y acá vamos a generar los posibles valores o las posibles combinaciones. Esas posibles combinaciones las podemos generar con estas herramientas que ven acá. Podemos generar una serie de señales o formas de onda con valores binarios. Por ejemplo, como son señales binarias, pues las podemos configurar con las siguientes características. Le seleccionamos donde dice convalue y pues el formato que van a trabajar es binario. Y al generar ahí pues ese valor, pues por ejemplo con esta herramienta podemos generar un conteo. No la vamos a utilizar, vamos a utilizar la que dice override clock. Entonces esta señal nos va a generar un tren de pulsos. Nos pregunta por un periodo y por el ancho de pulso. Pues el ancho de pulso es del 50%, no lo vamos a modificar. Tampoco vamos a modificar el offset o algún desplazamiento en cuanto a un nivel en continua que tenga la señal, sino solamente nos va a importar el periodo de la señal. Vamos a dejarlo de 500 nanosegundos e inmediatamente tenemos una señal con estas características. Si la queremos modificar, nuevamente regresamos acá y modificamos el periodo. Es decir, la señal tiene un periodo de 500 nanosegundos. Podemos modificar acá, por ejemplo, dejémosla de 1000, inicialmente de 1000. ¿Y qué nos muestra o qué información hay acá? Estos valores que ven acá corresponden a un cero lógico. Mientras que cuando ya la señal cambia o su forma de onda ya es de esta manera, tenemos valores lógicos en 1. Vamos a hacer lo mismo con la señal de entrada B y la vamos a
configurar con 500 nanosegundos, de tal manera que estamos intentando emular todas las combinaciones que se vayan a generar en la entrada. Es decir, en este instante de tiempo vamos a tener los valores de 0 y 0. Luego, en este instante de tiempo, tenemos un valor de 0 y acá un valor de 1 en B. En este instante de tiempo las señales cambian, es decir, esta señal pasa a ser 1 y acá la señal pasa a ser 0. Entonces tenemos el valor de 1, 0 y finalmente tenemos la combinación de 1, 1. De esta manera vamos a verificar cuál es el comportamiento a la salida del circuito. Para eso utilizamos estas dos herramientas que son la simulación funcional y hay otra simulación de timing. La simulación funcional nos muestra el comportamiento de la salida en condiciones ideales sin tener en cuenta algún tipo de retardo o algún tipo de lapso de tiempo de demora conocida como glitch. Es un comportamiento que se da en las transiciones de las formas de onda. Son unos comportamientos que se dan en tiempos muy pequeñitos, mientras pues las señales llegan a su valor en estado estable. La time y la funcional son valores ideales sin tener en cuenta algún tipo de retardo. Vamos a guardar ese archivo, el nombre de la simulación. Directamente queda vinculada a, a esta carpeta. Y corremos, hacemos la compilación de la forma de onda o del archivo. Se debe desplegar esta ventana. Entonces en esa ventana también nos va a mostrar información del proceso. Si hay algún tipo de error, nos lo mostrará acá y no nos muestra o no seguirá con la simulación. Una vez haya finalizado, pues se debe desplegar una ventana emergente que nos muestra la salida o resultante de la simulación. Es que podemos observar que para el circuito que hemos simulado, si ambos valores son 0 y 0, tenemos una salida X con un valor de 0. Si los valores ahora son 0 y 1, tenemos un valor de 1, tal cual como nos muestra la tabla de verdad del circuito, característico de la compuerta XOR. Y de igual manera, en el siguiente estado, la señal de entrada A toma el valor de 1 y la señal B toma el valor de 0. Tenemos una salida X igual a 1. Entonces permanece ahí la salida en 1. Es decir, cuando estos dos valores son diferentes, tanto acá como acá, pues la salida es 1. Y de igual forma, cuando ambas entradas están en 1 y en 1, nuevamente la salida toma un valor de 0. Entonces, esta es una de las herramientas importantes que podemos utilizar para simular nuestros diseños lógicos en cuanto al circuito.